A ver, imaginemos por un momento que intentas clavar un clavo y la punta se tuerce. Ajá, Pues el martillo, obviamente, no va a detenerse por sí solo, no va a evaluar la densidad de la madera, ni va a recalibrar su ángulo para terminar el trabajo mientras tú te vas a preparar un café. No. claro. El martillo es solo una herramienta pasiva. Exacto. Y las herramientas tradicionales, e incluso te diría que los modelos de lenguaje hasta hace muy poco, operaban bajo esa misma premisa. Totalmente. O sea, requieren supervisión humana constante, pero en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a analizar un cambio radical en esto. Un cambio que lo cambia todo, la verdad. Nos basamos en las notas oficiales del lanzamiento de Cloud Opus 4.7 publicadas por Anthropic, con fecha del 16 de abril de 2026. Eso es. Y la misión de este análisis es desgranar qué significa exactamente pasar de un simple asistente a un agente autónomo real. Y sobre todo diseccionar esas métricas de rendimiento y ver qué implican para el futuro del trabajo técnico, ¿verdad? Porque, a ver, a veces las actualizaciones tecnológicas son un poco más de lo mismo. Sí, un lavado de cara. Pero hoy vamos a hablar de un modelo que literalmente construye motores de código desde cero, corrige sus propios fallos lógicos y que, fíjate qué curioso, ahora se toma las instrucciones de forma tan literal que está descolocando a los usuarios más expertos. Es que el cambio fundamental aquí reside en la arquitectura de planificación. Cuéntanos un poco sobre eso para establecer el contexto. Pues a ver, Opus 4.7 no es el modelo más potente que Anthropic tiene en la recámara. ¿Ah, no? No, ese sería el Mythos Preview. Vale, vale. Opus 4.7 es una pieza clave diseñada con un propósito clarísimo, que es la fiabilidad, Ajá. el rigor en flujos de trabajo asíncronos y sobre todo largos. O sea que no se rinda a la media hora. Exacto. Antes, un modelo predecía la siguiente palabra basándose en el contexto inmediato. No. Sí. Ahora no. Ahora la fase de planificación del modelo crea un árbol de decisiones interno. Wow. Simula diferentes rutas de ejecución y, lo más importante de todo, detecta sus propios fallos lógicos antes de actuar. Vale, vamos a bajar esto a la tierra porque sobre el papel suena a magia, pero la realidad de la ingeniería es un caos. Ya es muy caótica. O sea, es la diferencia entre tener un pincha de cocina, al que le tienes que decir cómo cortar cada cebolla, y un chef ejecutivo, al que le pides un banquete, te vas a dormir y a la mañana siguiente tienes la cena lista. Es una analogía perfecta. Pero claro, si le das a un agente autonomía total durante horas, no corres el riesgo de que, ante un error inicial, pase las siguientes 5 horas construyendo algo inútil. El famoso problema de las alucinaciones en cadena. Exacto. Eso siempre ha sido el freno para la autonomía real. Y es el gran temor en cualquier entorno de producción. Pero precisamente por eso, las notas de lanzamiento insisten tanto en la resistencia a los bucles infinitos. Ajá. Tenemos el caso de plataformas como Higgs que ya integra este modelo. ¿Y qué cuentan? Pues que cuando a Opus 4.7 le falta información en una base de datos, en lugar de inventarse una respuesta para complacerte, ¿Qué es lo que hacían todos hasta ahora? claro, pues ahora el proceso se detiene de forma controlada y te emite un reporte diciendo que faltan datos. Ostras, qué sensato. Y fíjate, en el caso de James Park, que también lo mencionan, han eliminado prácticamente el problema de los bucles infinitos. Bucles que antes pasaban mucho. Antes ocurrían en una de cada 18 consultas, ahora eso ha desaparecido. Y luego está el caso del ingeniero de software autónomo, Devin. Madre mía, ese caso es espectacular. Sí, las notas dicen que trabaja coherentemente durante horas sin rendirse. Pero el caso de éxito que más destaca en las fuentes, y que me parece alucinante, es la construcción de un motor de texto a voz. En el lenguaje Rust. Eso es, hecho desde cero y de forma autónoma. A ver, para que quien nos escucha entienda la magnitud de esto. No hablamos de un script sencillito. ¿Qué va, qué va? El modelo programó la red neuronal, escribió los kernels SIMD, que son instrucciones de nivel bajísimo. Directamente en el hardware de la CPU, ¿no? Exacto, para optimizar el procesamiento en paralelo. Y luego construyó una interfaz de navegador para demostrarlo. Pero lo que a mí me vuela la cabeza es cómo valido ese trabajo. El sistema de autoverificación. Claro, o sea, el propio modelo decidió alimentar el audio que generaba en un reconocedor de voz externo. Para ver si el texto resultante coincidía con el original. Es que esa capacidad de diseñar tu propio bucle de control de calidad es brutal. Es lo que separa una herramienta iterativa de un trabajador independiente, desde luego. Pero bueno, está muy bien hablar de autonomía de forma abstracta, pero para ver el salto real respecto a Opus 4.6 tenemos que sumergirnos en los números puros y duros. Los datos sobre la mesa. Exacto. Tengo aquí la tabla de benchmarks del documento y quiero que la leamos y la comentemos punto por punto. Me parece perfecto, vamos allá. Empezamos por el código.
Cursor Bench. Opus 4.7 da un salto al 70% frente al 58% de Opus 4.6. ¿Vale? Cursor Bench mide la capacidad de generar código complejo dentro del entorno de desarrollo. Ajá. Pasar de un 58 a un 70% significa que ahora entiende el contexto de múltiples archivos a la vez. Rastrea dependencias ocultas que el desarrollador ni siquiera ha abierto. ¡Qué barbaridad! Luego tenemos el Rakuten SWE Bench, y aquí leo que resuelve el triple de tareas de producción, un 3x respecto a la versión anterior. Y resolver 3 veces más incidencias es un salto generacional. Totalmente. Porque este benchmark te da un repositorio de código gigante, que ya existe. Te da un reporte de error real de un usuario, y tienes que arreglarlo sin romper el resto del sistema. Que suele ser lo más difícil. Triplicar el éxito ahí demuestra una comprensión estructural del software heredado increíble. Vale, pasemos al sector legal. El Big Law Bench de la plataforma Harvey logra un 90,9% de precisión con un nivel de esfuerzo alto. A ver, el sector jurídico depende de la semántica exacta. Claro, un podría o un deberá cambia un contrato millonario. Pues rozar el 91% significa que ya no se lía con las estructuras subordinadas del lenguaje legal en documentos súper largos. Y en finanzas pasa lo mismo. La evaluación de agente financiero le da una puntuación general máxima de 0,715. Ajá. Y en finanzas generales sube a 0,813, frente al 0,767 de antes. Es un progreso muy sólido, Pero espera, porque la siguiente métrica es el salto más salvaje de toda la tabla. ya sé a cuál vas. El índice XDVV, que es agudeza visual para ciberseguridad. Sí, sí. Opus 4.6 tenía un pobre 54,5% y Opus 4.7 salta a un 98,5%. Es espectacular. Es que roza la perfección absoluta. Y termino la tabla rápido para tener la foto completa. Adelante. Notion Agent reporta una mejora del 14% en flujos de trabajo, reduciendo a un tercio los errores de herramientas. Importantísimo eso. Databricks marca un 21% menos de errores en razonamiento de documentos. Ajá. Y CodeRabbit muestra un 10% de mejora en la métrica de recall para revisión de código, superando en velocidad a GPT 5.4 en extra alto. Menuda lista. Aquí es donde se pone muy interesante, pero quiero hacer de abogado del diablo, si me lo permitas. Claro, dime. Leer una tabla suena genial, pero ¿hasta qué punto estos porcentajes aislados se traducen en trabajo real y útil para quien nos escucha? Pues te digo que son súper válidos porque no son pruebas de laboratorio. Son benchmarks de empresas reales midiendo la fricción del día a día. Ya, la pérdida de tiempo. Exacto. Una mejora del 14 o del 21% en reducción de errores significa horas de trabajo humano ahorradas. Ostras, viéndolo así. Y sobre todo, te da la confianza para delegar tareas asíncronas de verdad. Y volviendo a ese 98,5% en XVO, El tema de la visión, sí. es que ese salto enorme se explica porque ahora el modelo literalmente ve y recuerda mejor. Las notas dicen que soporta imágenes de hasta 2576 píxeles en el lado más largo. O sea, estamos hablando de casi 3,75 megapíxeles. Más del triple que los modelos anteriores de Cloud. Es como si por fin le hubieran puesto a la inteligencia artificial unas gafas con la graduación correcta, ¿no? Exactamente. Antes redimensionaban las imágenes y las procesaban media ciegas. Y claro, ahora puede leer estructuras químicas complejas o diagramas técnicos de patentes, que es lo que menciona Solvay Intelligence. Porque no es lo mismo reconocer un gato en una foto que trazar las relaciones espaciales entre 100 nodos en un diagrama industrial denso. Fíjate que el CEO de AppOrbach destacaba cómo esto afecta al diseño de interfaces de usuario. Claro. Antes la máquina generaba un código de interfaz y si un botón quedaba desalineado, no se daba cuenta. Y ahora procesa la captura de su propio código, ve el píxel desalineado y corrige su propio archivo de forma autónoma. Es fascinante. Pero para que esa visión sirva de algo a largo plazo, entra en juego la nueva memoria basada en el sistema de archivos. Uf, la memoria es la clave de la verdadera agencia. Porque si tienes a un agente trabajando 8 horas, llega un punto en que sufre una especie de amnesia, ¿no? Sí, en los modelos tradicionales el contexto se va diluyendo. Les cuesta encontrar la aguja en el pajar después de un rato. ¿Y cómo lo soluciona Opus 4.7? Pues recuerda notas importantes, guardando estados intermedios. Ah, vale. Resume hitos y los guarda. Así, horas después, consulta su propio mapa, en lugar de releerlo todo. Reduciendo el contexto inicial para las nuevas tareas. Eso es. Ya no es como un paciente con amnesia evaluando tareas aisladas. Pero claro, con niveles de agencia y visión tan hartos, surge inevitablemente el tema de la seguridad. Sí, y el riesgo.
Y aquí es donde entra el contexto del proyecto Glasswing y el fantasma de Mythos Preview. El proyecto Glasswind es fundamental en la filosofía de Anthropic sobre los riesgos cibernéticos. Cuentan en el informe que Opus 4.7 se ha lanzado con unas salvaguardas fortísimas que bloquean solicitudes de ciberseguridad prohibidas. Las detectan proactivamente, sí. Pero hay una revelación clave en las notas que me dejó de piedra. Lo del entrenamiento diferencial, supongo. Exacto. Confiesan que Opus 4.7 es intencionalmente menos capaz en ciberseguridad de lo que podría ser. Le han recortado las capacidades durante el entrenamiento, sí. Y reservan la versión completa, que es Mythos Preview, para un lanzamiento súper limitado. Y yo aquí lanzo una pregunta, intentando ser imparcial. A ver, ¿Tiene sentido comercial ofrecer al público un modelo al que deliberadamente le has recortado las alas por miedo, mientras guardas el bueno bajo llave? bueno, es un debate complicado, pero desde una posición objetiva, la lógica de Anthropic es probar primero las salvaguardas. Hacer pruebas de estrés, digamos. Exacto. Opus 4.7 actúa como un campo de pruebas masivo para los filtros, antes de liberar modelos de clase Mythos que podían tener capacidades ofensivas serias. Es un ejercicio de equilibrio entre darte una herramienta potente y mitigar riesgos globales. Y fíjate que han creado un programa de verificación cibernética para los profesionales legítimos que necesiten usarlo sin tantas restricciones. Curioso. Y hablando de seguridad, hay un apunte sobre la evaluación ética que es muy llamativo. Sí, El modelo tiene un nivel bajísimo de engaño y adulación, lo cual es genial. pero, sorprendentemente, tiene una debilidad. Da consejos demasiado detallados sobre reducción de daños con sustancias controladas. Es un efecto secundario curioso. Al intentar que sea extremadamente seguro, sobrecompensa dando manuales exhaustivos en lugar de respuestas cortas. Se pasa de frenada por querer ser demasiado bueno. Exacto. Vale, sabiendo todo lo que puede hacer y sus limitaciones intencionales, ¿qué implica esto a nivel práctico y económico para quien decida integrarlo hoy mismo? La economía de uso es un punto vital aquí. Las notas confirman que el precio se mantiene, $5 por millón de tokens de entrada y $25 por millón de salida. Igual que la versión 4.6. Sí. Pero introducen un nuevo nivel de esfuerzo, el modo extra alto, o X-High, que va entre el alto y el máximo. Que básicamente le dice al modelo que piense más y genere más tokens de razonamiento ocultos. Y a esto hay que sumarle el nuevo tokenizador. Uf, ese es un cambio técnico importante. Explican que ahora mapea el mismo texto a más tokens, entre 1,0 y 1,35 veces más. Claro. O sea, si lo divides en más fragmentos y encima el modelo piensa más tiempo usando el esfuerzo extra alto, produce muchísimos más tokens de salida. Sí, la lectura individual de palabras cuesta más. Entonces el coste sube. A ver, matemáticamente el coste por interacción sube, sí. Pero Anthropic afirma que el efecto neto es favorable. ¿Cómo puede ser favorable si gastas más tokens? Por el presupuesto total del proyecto, el task budget. Si el modelo evita bucles de error y hace el trabajo bien a la primera, como veíamos con Databricks. Ah, vale. Te ahorras 15 intentos fallidos. Exacto. El gasto total acaba siendo más eficiente porque no necesitas tanta corrección humana. Tiene sentido. Pero hay un problema tremendo en la migración a este modelo. El esfuerzo literal. Eso es. Resulta irónico que uno de los mayores problemas sea que ahora la inteligencia artificial es demasiado obediente. Sí, totalmente. Antes escribías una instrucción imprecisa y la IA lo interpretaba libremente para ayudarte. Ahora sigue las instrucciones de forma estrictamente literal. Y claro, los prompts antiguos están fallando en cadena. O sea, si le das una mala instrucción, te ejecutará una mala instrucción a la perfección. Te obliga a ser un ingeniero de verdad a la hora de pedir las cosas. Y por eso han sacado novedades en Cloud Code, como el comando /ultra-review. Que hace auditorías profundas. Y el modo auto para usuarios Macs, donde ejecuta acciones sin pedir permiso a cada rato. Porque ahora confían en que entiende el sistema de archivos a la perfección, siempre que tú se lo hayas pedido bien. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo esto, porque es muchísima información. Adelante. Opus 4.7 marca claramente la transición de las IAs, De asistentes de chat a trabajadores autónomos. trabajadores asíncronos reales, apoyado por datos súper sólidos en todos los benchmarks, como hemos leído, y unas capacidades de visión y memoria brutales. Y operando bajo una red de seguridad muy estricta mientras llega el Mythos Preview. Exacto. Y esto me lleva a un pensamiento final para la audiencia, para que le den una vuelta. A ver, Si modelos como Opus 4.7 ya son capaces de construir arquitecturas complejas de software solos, ajá, de autoevaluarse y trabajar horas y horas sin que nadie les vigile, ¿sí?
¿Cuánto tiempo falta para que la habilidad principal en el mundo laboral deje de ser saber cómo hacer el trabajo Ostras. y pase a ser exclusivamente saber cómo auditar a una inteligencia artificial que lo hace mejor que nosotros? Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ser los creadores a ser los inspectores de obra. Exactamente. Ahí lo dejamos para que cada uno reflexione. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.